Le dijeron que trajera su violín como una broma. No pensaron que realmente tocaría. Pero cuando lo hizo, todo el gimnasio se quedó en silencio. ¿Quién es Alma Barrios? ¿Por qué su música hizo que incluso los profesores dejaran de respirar? Esto no es solo una actuación, es una respuesta. Mira hasta el final para ver cómo una chica lo cambió todo sin decir una palabra. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más historias poderosas. Tarde. Quinto periodo. Polvo y silencio. La luz del sol se colaba en diagonal por las altas ventanas, proyectando rayos lentos sobre el suelo de baldosas. Era el tipo de luz que hacía que todo pareciera más viejo, más cansado. Incluso el polvo flotando en el aire parecía pesado, como si no tuviera un lugar mejor donde estar. El aula zumbaba en ese silencio típico de las aulas al final del día, papeles moviéndose, tapas de bolígrafos chasqueando, zapatos golpeando bajo pupitres demasiado pequeños. En la última fila, junto a la ventana, estaba sentada Alma Barrios. El mismo sitio todos los días. El mismo silencio. Una caja de violín vieja y rayada descansaba verticalmente entre sus rodillas, sostenida como si pudiera romperse si aflojaba el agarre. Llevaba la capucha puesta. Los hombros recogidos, como si se hubiera plegado a sí misma a propósito. No hablaba a menos que le preguntaran directamente. E incluso entonces, eran respuestas de una palabra. Los profesores a menudo olvidaban que estaba allí, hasta momentos como este. Bueno, chicos, dijo el entrenador Raúl Gómez, entrando en la sala como si no encajara del todo. Era el profesor de educación física, aún con su chaqueta cortavientos y el silbato de baloncesto. El viernes que viene tenemos el espectáculo de talentos. Cantantes, bailarines, magos, lo que tengáis. La hoja de inscripción está en la oficina. Su voz tenía ese tono, medio broma, medio obligación. Como si no creyera que algo impresionante fuera a salir de aquello, pero estaba en el calendario, así que ahí estaba, diciendo las palabras. Entonces, la profesora Carmen Torres, de matemáticas, se inclinó sobre su escritorio, con una voz dulce y afilada como una hoja oculta. ¿Y qué pasa con nuestra pequeña violinista de ahí atrás?, dijo, señalando con la cabeza hacia el fondo. Ha estado cargando esa caja todo el año. ¿Podría enseñarnos qué hay dentro? Algunos estudiantes soltaron risitas. Luego el entrenador Gómez, sonriendo sin pensarlo mucho, añadió, sí, Barrios. Veamos qué puede hacer esa cosa de verdad. Y eso fue todo lo que hizo falta. Alguien en la primera fila imitó un chirrido de violín falso. Otro susurró el fantasma de Mozart, seguido de risas. La risa se extendió como una fuga lenta, suave al principio, luego más fuerte, más desordenada, hasta que llenó la sala. No era cruel de manera obvia. Eso lo hacía peor. Fingía ser inofensiva. Llevaba una cara amistosa. Alma no se inmutó. No levantó la vista. Pero sus dedos se cerraron más fuerte alrededor del asa gastada de la caja del violín. Sus nudillos palidecieron. Podía sentirlo, cada mirada sobre ella, esperando que se encogiera, que confirmara lo que ya creían, que no pertenecía allí. Que no diría nada. Pero entonces lo hizo. Tocaré, dijo. Plana. Tranquila. Sin drama. Como si estuviera pidiendo comida. La sala se detuvo. Las risas se cortaron a medio camino. Un pupitre crujió cuando alguien se movió en su asiento. Incluso el entrenador Gómez parpadeó. Ella aún no levantó la vista. Solo alcanzó su cuaderno y pasó tranquilamente a una página en blanco, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y todos lo sintieron. Alma no levantó la vista cuando sonó la campana final. Nunca lo hacía. Mientras el resto del octavo curso corría hacia la libertad, ella esperaba, cerraba lentamente la cremallera de su mochila, envolvía la correa de la caja del violín alrededor de su muñeca 2 veces, y una más por si acaso. No le gustaba apresurarse. Apresurarse hacía ruido. Apresurarse hacía que la gente mirara. Afuera, el sol aún estaba cálido, pero el viento tenía un mordisco, rápido y afilado como los coches que pasaban.
Alma giró a la izquierda al salir de la puerta de la escuela y tomó el camino largo a casa, siempre el camino largo. Por los terrenos traseros, pasando la cancha de baloncesto que nadie usaba realmente, y bajo el mural descascarado cerca del Parque Alameda. El mural solía ser brillante, retratos de líderes locales, poetas, músicos. Ahora estaba desvaído y agrietado, como si el barrio hubiera dejado de creer en el color. A ella le gustaba así. Nadie se quedaba por allí. Nadie hacía preguntas. Para cuando llegó a Residencial Los Olivos, el viejo complejo de apartamentos de ladrillo con el buzón torcido y la escalera inclinada, la calle ya estaba vaciándose. Su edificio olía a polvo y lejía. La alfombra del pasillo siempre estaba húmeda. Segundo piso. Apartamento 203. Dentro, estaba tranquilo, casi. Su madre, Lucía, estaba en la cocina, atándose un pañuelo alrededor de sus rizos, preparándose para su turno de noche limpiando oficinas en el centro. Su hermano pequeño, Simón, de 6 años y obsesionado con los dinosaurios, veía dibujos animados sin sonido. Hola, pequeña, llamó su madre sin girarse. ¿Ya comiste? No tengo hambre, dijo Alma. No quiero pillarte desmayada con ese violín en el regazo otra vez. Alma esbozó media sonrisa, pasó por el salón y se metió en el rincón de la lavandería, la habitación más pequeña del apartamento, y el único lugar donde podía tocar sin despertar a los vecinos. Las paredes estaban forradas con toallas viejas para amortiguar el sonido. La luz parpadeaba al encenderla. Se sentó en una caja de leche, abrió su estuche y acunó el instrumento como si estuviera vivo. Alma no iba a fiestas. No se quedaba después de clases. No discutía cuando los profesores decían mal su nombre o cuando los chicos se reían al pasar por su lado. No intentaba ser diferente. El violín era el único lugar donde podía ser ella misma. La primera vez que Alma tocó un violín, no era suyo. Era de su abuelo, viejo, maltrecho, con un arañazo profundo en el lateral y una clavija que nunca se mantenía firme. Él lo guardaba envuelto en una toalla bajo su cama, como un secreto. Tocaba en la iglesia local cada tercer domingo, blues bajos y ondulantes que hacían que los mayores cerraran los ojos y tararearan. A veces, cuando el mundo afuera se sentía especialmente duro, tocaba allí mismo en el salón, descalzo, sus dedos danzando como si recordaran algo que no había dicho en voz alta en años. Alma tenía 7 años cuando él puso el instrumento en su regazo. No es bonito, le dijo, pero habla mejor que mucha gente. Ella le preguntó si podía aprender. Él la miró durante un largo rato y dijo, cuando el mundo no te deje hablar, pequeña, deja que esto hable por ti. Murió 2 años después. El corazón se rindió antes que la ciudad. El violín pasó a ser suyo. El arañazo se quedó. También el silencio. No podían permitirse clases. Ni tutoriales en línea, ni cuerdas nuevas. Solo ella, los viejos libros de música en los que él había garabateado, y una madre que trabajaba tantas horas que su voz empezaba a sonar como mensajes de buzón, breve, cansada, necesaria. Lucía nunca la presionó para que practicara, pero tampoco la detuvo. Ni cuando los vecinos golpeaban las paredes. Ni cuando Simón no podía dormir por las notas chirriantes. Alma convirtió el rincón de la lavandería en un mundo propio. Se sentaba en esa caja y tocaba hasta que le dolían los dedos, hasta que el puente se inclinaba, hasta que las cuerdas zumbaban por el uso excesivo. A veces se ponía tiritas en las yemas solo para seguir. No por aplausos. No por los profesores. Por ella misma. Porque en la música, podía extenderse. Hablar sin miedo a ser malentendida. Cada nota era una frase que nadie podía interrumpir. Cada movimiento del arco, un párrafo de cosas que no sabía decir en voz alta. No estaba preparándose para un escenario. Estaba intentando sobrevivir a un mundo que hablaba por encima de ella. Y la música le devolvía la escucha. Para el miércoles, el rumor se había extendido como soda derramada en el pasillo, pegajoso e imposible de ignorar. Alguien había escrito Alma Barrios con letra inclinada y pulcra en la hoja de inscripción del espectáculo de talentos pegada junto a la ventana de la oficina principal. Su nombre estaba en el número 12, justo debajo de un grupo de breakdancers y encima de un chico que planeaba rapear sobre una base de YouTube. Al principio, la gente pensó que era una broma.
Luego vinieron las apuestas. 10 a que se echa atrás para el jueves, murmuró un chico cerca de la máquina expendedora. No, se va a congelar. Como a mitad de nota, chillido y adiós. Seguro toca, estrellita donde estás, y llora, añadió otro, riendo demasiado alto. Alma pasó por todo eso. El mismo paso lento. La misma cara inexpresiva. Pero cada palabra aterrizaba. Las doblaba en silencio, como dardos de papel, y las guardaba en lo profundo de su pecho. A la hora del almuerzo, el entrenador Gómez estaba junto a la valla de la cancha, brazos cruzados, gafas de sol puestas como si estuviera custodiando algo importante. Cuando la vio afinando su violín junto a las gradas, sonrió con sorna. «¿Ya estás nerviosa, Barrios?», llamó. Ella ni siquiera levantó la vista. Solo giró una clavija un poco más, comprobó la resonancia y siguió tocando en voz baja. Gómez rió como si no esperara una respuesta de todos modos. La única persona que se acercó sin burlarse fue Javier Díaz, un chico callado que se quedaba después de clases para tocar piano en la sala de música. Se apoyó en la pared junto a ella durante el recreo y dijo en voz baja, ¿original o versión? Alma parpadeó, luego dijo, original. Él sonrió como si esa fuera la respuesta correcta. Bien, dijo. Haz algo que no puedan comparar con nada más. Esa noche, su madre se quedó en la puerta mientras Alma tensaba sus cuerdas, su postura rígida, su boca en una línea plana. ¿Estás intentando probar algo, pequeña?, preguntó Lucía, con los brazos cruzados sobre su uniforme de trabajo. Alma no dejó de ajustar el arco. No a ellos. Su voz era baja. Firme. A mí. Su madre no discutió. Solo asintió y dejó la puerta entreabierta. La noche antes del espectáculo, durante uno de sus últimos ensayos, la cuerda de mi se rompió, la nota resonó como un grito en la oscuridad. No se detuvo. Buscó en el estuche, sacó una cuerda de repuesto gastada, la volvió a colocar con manos que temblaban ligeramente y siguió tocando. El viernes por la mañana llegó en silencio. Sin desayuno. Sin música. Las manos de Alma temblaban mientras se ponía la sudadera con capucha. Su caja de violín colgaba a su lado como una armadura. Sus ojos, sin embargo, no temblaban. ¿Ardía? El gimnasio estaba abarrotado. Las sillas plegables rechinaban contra el suelo mientras los estudiantes se movían y susurraban. Los profesores se apoyaban en las paredes, brazos cruzados. Los móviles ya estaban en alto, las pantallas brillando como pequeñas linternas en una tormenta. Algunos actos ya habían pasado, cantantes con voces temblorosas, bailarines que fallaban sus pasos, un chico que intentó hacer comedia y recibió más gemidos que risas. Aplausos corteses seguían a cada uno. Nadie recordaba los nombres. Todos eran solo ruido de fondo antes del próximo momento para grabar. Entonces llegó el número 12. Un murmullo recorrió a la multitud cuando el presentador tropezó con el nombre. A continuación. ¿Alma Barrios? Algunos chicos rieron en voz baja, dándose codazos. Pero Alma no los escuchó. Salió de detrás del telón como si no tuviera otro lugar a donde ir. Su violín en una mano. El arco en la otra. Sudadera cerrada. Cabeza alta. La luz sobre ella zumbaba, parpadeando débilmente como si no estuviera segura de si debía quedarse encendida. No había micrófono. Ni atril. Ni discurso. No lo necesitaba. Levantó el violín a su hombro. Y tocó. La primera nota apenas estaba ahí, fina como un suspiro bajo una puerta cerrada. Pero se sostuvo. Tembló y luego se extendió. Sus dedos se movieron con certeza, su arco cortando el silencio como un susurro que exigía ser oído. La pieza se llamaba Habla cuando no quieran. La había escrito ella misma. Empezó suave, como escondiéndose. Luego se curvó. Luego creció. Luego suplicó. Las notas se entrelazaban, subiendo, cayendo, atrapándose en el aire como manos extendidas. A mitad de camino, alguien bajó su móvil. Otro se inclinó hacia adelante. Incluso los profesores, incluso Gómez y Torres, dejaron de moverse.
Y cuando llegó la nota final, Alma no la apresuró. La dejó resonar. La dejó doler. Un hilo de sonido tensándose. Y luego, aplausos. Un par de manos. Luego dos. Luego una ola. Fuerte. ¿Real? No hizo una reverencia. No sonrió. Solo se quedó ahí, el violín descansando contra su pecho como un latido. Por primera vez, no se reían. Escuchaban. Entre bastidores, el ruido de la multitud aún resonaba, aplausos, murmullos, el roce de las sillas. Pero en el pasillo detrás del telón, estaba tranquilo. Alma se apoyó contra la pared de bloques de cemento, el violín descansando sobre sus rodillas. Sus manos finalmente habían dejado de temblar. No por alivio. Por algo más profundo. Como si su cuerpo hubiera soltado el aliento que había estado conteniendo durante meses. El entrenador Gómez pasó primero. No dijo nada. Solo dio un rápido asentimiento, como si acabara de darse cuenta de que ella existía fuera de una hoja de asistencia. Abrió la boca como si fuera a intentar palabras, pero no salió nada. Solo una pequeña palmada torpe en su hombro antes de seguir caminando. La profesora Torres vino después. Se quedó frente a Alma un segundo, los brazos cruzados fuerte contra su pecho como si estuviera conteniendo algo. Te debo una disculpa, dijo, voz baja. Alma no apartó la mirada. Deberías haberme visto antes del viernes, respondió, tan calma como siempre. Torres parpadeó, los labios entreabiertos apenas. Sin sarcasmo. Sin filo. Solo, silencio. Del tipo que hacía pensar a la gente. Se fue sin decir palabra. Luego vino la señorita López, la profesora de arte, la única adulta que siempre había mirado a Alma como si estuviera completa, incluso antes de la actuación. Deslizó un papel doblado en la mano de Alma sin hablar. Solo un toque cálido en la muñeca y una sonrisa cómplice. Alma esperó hasta estar sola para abrirlo. No solo tocaste. ¿Hablaste? Eso era todo lo que decía. En casa, el apartamento estaba oscuro y quieto. La única luz venía del reloj del horno parpadeando 7:12. La caja del violín pesaba más de lo habitual en su mano, como si llevara algo nuevo. Lucía estaba junto a la puerta principal, aún con su uniforme de limpieza, el olor a lejía y lavanda pegado a sus mangas. No hizo las preguntas habituales. ¿Ni te equivocaste? ¿Ni cuántos aplaudieron? Solo una. ¿Escucharon? Alma asintió. Sí. Eso fue suficiente. Lucía abrió los brazos, y Alma se acercó a ellos como por instinto. Se quedaron ahí, bajo la luz del fogón, sin decir nada más. No había trofeo. No había foto en el escenario. Pero había un momento. Y por una vez, el silencio no significaba pequeño. Significaba visto. El lunes por la mañana, la escuela comunitaria San Isidro no se sentía igual. Los pasillos estaban igual de ruidosos. Las taquillas se cerraban de golpe, las zapatillas chirriaban, el móvil de alguien sonaba con un tono demasiado alto. Pero cuando Alma Barrios entró, el aire a su alrededor pareció curvarse, solo un poco. Como si el ruido diera un paso atrás con cautela. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Pero se movieron. Algunos estudiantes se apartaron sin darse cuenta, sus cuerpos desplazándose como una marea a su alrededor. Unos pocos susurraron, en voz baja, no con crueldad. Esa es ella. No la chica del violín raro. No el fantasma de Mozart. Solo, ella. Y ya no era risa. Era reconocimiento. Alma no caminó más rápido ni más lento. Su cara no cambió. Pero dentro, algo se había movido. El peso de la invisibilidad se había aflojado. No desaparecido, pero diferente. ¿Vista? Cerca de su taquilla, un chico que había imitado un chirrido de violín el miércoles la miró y luego bajó la vista rápidamente. Otra chica que solía reírse cuando Alma pasaba ahora miraba sus cordones. La culpa no siempre se disculpaba en voz alta. A veces, solo se callaba. A la hora del almuerzo,
Javier Díaz deslizó un cartón de leche con chocolate por la mesa hacia ella sin decir nada. Ella alzó una ceja. Él se inclinó. La próxima vez, hacemos un dúo. Alma dejó que la comisura de su boca se alzara, solo un poco. No del todo una sonrisa. Todavía no. No estás listo. Los ojos de él se iluminaron. Era la primera vez que alguien la oía bromear. Ella tomó la leche de todos modos. Desde el otro lado del comedor, el entrenador Gómez estaba junto a la pared, hablando con otro profesor. Se frotó la nuca, mirando a Alma de reojo. Supongo que aún tengo cosas que aprender, murmuró. El profesor a su lado asintió. Más tarde esa tarde, alguien notó un nuevo folleto en el tablón de anuncios fuera de la oficina principal. Mismo título. Mismo papel brillante. Pero una línea había cambiado. Espectáculo de talentos San Isidro, ahora con composiciones originales de estudiantes, escrito a mano en rojo por la señorita López. No era una revolución. Pero era algo. El violín se quedó cerrado esa noche. Por primera vez en semanas, tal vez meses, Alma Barrios no abrió el estuche. No afinó. No practicó hasta que las yemas de sus dedos se entumecieran. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente al viejo televisor, una manta sobre los hombros, su hermano pequeño Simón apretado contra su lado. Vieron dibujos animados con el volumen apagado, los colores parpadeantes pintando sus rostros en azules y naranjas cambiantes. Él apoyó la cabeza en su brazo. ¿Sin música esta noche? Ella no apartó la vista de la pantalla. No la necesito. La habitación estaba cálida, no por el radiador, apenas funcionaba, sino por algo más silencioso, más denso. Como un aliento contenido y finalmente liberado. Desde la puerta de la cocina, Lucía asomó la cabeza. Aún llevaba los zapatos de trabajo puestos, una mano sosteniendo una taza agrietada, la otra en la cadera. ¿Estás bien?, preguntó, voz baja. Alma asintió. Sí. Estoy bien. Y lo decía en serio. Más tarde, después de que Simón se durmiera a mitad de un episodio y Lucía se hubiera ido a la cama, Alma se quedó en la puerta del rincón de la lavandería. La caja del violín seguía allí, descansando suavemente sobre la caja donde la había dejado. No la abrió. Solo la miró, no como un arma, no como un escudo. Como una puerta. Algo que podía abrirse de nuevo cuando estuviera lista, no para defenderse, sino para presentarse. Para hablar. Las yemas de sus dedos aún llevaban el eco de las cuerdas. Sus músculos recordaban la tensión, el aliento, la quietud entre las notas. Y por una vez, eso fue suficiente. Algunas voces susurran hasta que el mundo está lo bastante alto para oírlas. Otras, tocan.